Nuevamente un gusto en saludar a todos los participantes del curso de robótica. Vamos a comenzar con la tercera sesión, que es la programación aplicada al mundo de la robótica. Bien, antes de comenzar nosotros tenemos que entender un poquito o definir algunos términos, ¿no?, que tienen que ver con el tema de programación. En este caso vamos a empezar definiendo o hablando sobre lo que es el pensamiento computacional. ¿Bien? Es un proceso de soluciones de problemas, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a programar, lo que la computadora básicamente hace es desarrollar lo que es o interpretar los ceros y uno, ¿no?, que es el código binario. En otras palabras, el lenguaje máquina, que son ceros y unos, ¿no?, son los códigos o son el lenguaje de más bajo nivel que se sube a los microcontroladores. Pero nosotros no podemos escribir 0 y 1, ¿no es cierto? O sea, sería todo un chipazón, digamos, ¿no? Utilizar 0 y 1 para desarrollar una programación simple, para entender un poquito, sería muy, muy complicado. Entonces, por esa razón nosotros utilizamos lo que son algoritmos, ¿ya?, para entender un poquito lo que es la programación que se quiere hacer, ¿no? Un algoritmo es como una receta, ¿no? Al igual que una receta necesita entradas, ¿no?, y se va a obtener una salida, ¿no?, un objetivo, digamos, ¿no? En este caso se hace un flujo, ¿no? Una de las características de los algoritmos es que tiene que ser finito, o sea, tiene que tener en algún momento un final, ¿no es cierto? También es que se pueda reproducir o se pueda entender en diferentes entornos. El algoritmo, ya habíamos estado diciendo que es como una receta, ¿no? O sea, una receta yo la puedo escribir en chino, en ruso, en español, ¿no?, en italiano, en cualquier otro idioma, y va a seguir siendo una receta. El que lo entienda, el que lo pueda leer, lo va a poder interpretar, ¿no? Entonces lo mismo en un algoritmo. Tenemos que definir bien cuáles van a ser nuestras entradas, cuál va a ser nuestro proceso, ¿no?, cuál es la lógica de nuestro programa y nuestras salidas. Pero para esto, una vez hecho el flujo o el algoritmo, tenemos que elegir qué tipo de lenguaje de programación nosotros vamos a utilizar, ¿no? Los lenguajes de programación son como una relación, vamos a hacer con los lenguajes que nosotros conocemos, ¿no? Hay diferentes tipos de idiomas, también hay diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿no? Está C++, C Sharp, Java, PHP, ¿no?, el .NET, Python, Ruby y así, un montón de programas. Nosotros tenemos que elegir uno y en base a eso empezar a programar. Ese va a ser nuestro lenguaje de programación, como se dice, ¿no? El lenguaje que entiende la máquina, ya habíamos dicho que son los 0 y 1. El lenguaje de bajo nivel es el ensamblador, el que se encarga de compilar, ¿no?, el que se encarga de traducir, ¿no?, lo que nosotros vamos a programar, el código binario, ¿ya? Y el lenguaje de alto nivel es el lenguaje que nosotros utilizamos a la hora de programar, ¿no? Ese lenguaje es un poquito más entendible por las personas, ¿no?, pero al final del día nosotros ya sabemos que ese lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar va a pasar por un lenguaje de bajo nivel, ¿no?, que es el ensamblador, y por último va a pasar al lenguaje de más alto nivel, ¿no?, que sería el lenguaje máquina, código binario. Aquí hay una pequeña representación de ello, ¿no?, que básicamente nos dice que el programa, escrito en un idioma ya un poco más entendible, es compilado, es pasado al lenguaje de más bajo nivel, ¿no?, y eso se traduce en 0 y 1 y pasa al equipo, ¿no? Y ese equipo ya empieza a controlar lo que son los robots y sus componentes, ¿ya? No se olvide, código binario, que es un programa. Básicamente el programa que nosotros vamos a utilizar en el tema de la robótica es el IDE de Arduino. Es un lenguaje, un entorno de programación hecho en C, en el lenguaje C, y no es muy complicado, ¿no? Unas partes de nuestro entorno de programación que tenemos que conocer son los menús, ¿no?, que están en la parte superior, los botones de acceso, ¿no?, que son estos de acá. Esto, por si acaso, es nuestro entorno de desarrollo, es nuestro programa que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar los programas que vamos a subir a nuestra placa Arduino, ¿ya?
bueno, el editor de texto, donde vamos a escribir todo el código, ¿no? El área de mensajes, si es que todo va bien, nos va a aparecer el mensaje ahí, y la consola, ¿no? Que nos dice cuál es el tiempo de compilación y algunos detalles que nos va a servir, ¿no? La estructura, básicamente nuestro entorno de programación está definido en tres: definición de variables, la función setup y la función loop, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ir desarrollando y explicando cómo se va desarrollando. Aquí está, ¿no? Bien. Bueno, lo más importante, ¿no? El setup y el loop. El setup es donde nosotros vamos a definir, establecer qué pines van a ser de entrada o de salida. En este caso, aquí un ejemplo que los pines 13, 12, 11 son de salida, ¿ya? Se utilizan simbologías como las llaves, ¿no? Los paréntesis, las comas y los puntos y comas. En la parte del loop ya se empieza a escribir lo que queremos que haga el programa. En este caso, este pequeño programa hace esto. Miren, yo lo voy a interpretar. Dice que por el pin 13 vamos a mandar un voltaje alto, ¿no? Unos 5 voltios. Está activado. Por el pin número 12, aquí, me dice que va a estar desactivado, ¿no? Pin 12 desactivado. Y me dice que, bueno, estos son, miren, se puede escribir de esta forma: high, que quiere decir alto; low, que quiere decir bajo; o también se le puede poner directamente 1 y 0, ¿no? Que también se sobreentiende, o sea, sería su relativo más o menos, ¿no? Delay es un código para poner tiempo, ¿no? Para que se pueda observar todo esto. ¿Ya? Más o menos así es como se va programando ya en un entorno de programación, ¿no? Y vamos a ir poniendo en práctica alguno de estos, ¿no? Aquí hay algunas conexiones, ¿no? Como ejemplo solamente, ¿ya? No es para que lo hagan. Miren, estos son algunos componentes electrónicos, se van conectando las baterías, motores, ¿no? Con los cablecitos jumpers se van haciendo las conexiones, ¿no? Que más adelante vamos a ir haciéndolo más a detalle. Esto solamente es un ejemplo, ¿ya? ¿No? Aquí algunos, ¿no? Materiales que se pueden utilizar, ¿no? Estos son los famosos triciclos, ¿no? Motores con ruedas y su rueda loca, que nosotros podemos programarlo y empezar a hacer autitos, ¿no? Autitos de control remoto, autitos evasor de obstáculos y otros tipos de proyectos. Bueno, eso sería en esta parte 3, que es la parte introductoria, un poquito hablando sobre el tema de programación, ¿ya? Ahora solamente nos queda poner en práctica e ir desarrollando algunos proyectos, ¿ya? Eso sería todo. Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.